Si las cadenas no se ven, ¿realmente somos libres? Cuando Francia anunció su retirada del Sahel, el mundo celebró. En Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, decenas de miles salieron a las calles ondeando banderas nacionales, cantando y bailando, convencidos de que por fin respiraban aire fresco tras más de 6 décadas de presencia extranjera. En las plazas, las generaciones más jóvenes se abrazaban a los ancianos, recordando cómo durante años, el peso de las botas extranjeras marcaba el ritmo cotidiano. París prometía cooperación y respeto, y los medios internacionales pintaban la escena como el cierre de una larga noche colonial, similar a la que en su día vivieron Argelia o Vietnam, cuando las banderas tricolores se arriaron en ceremonias televisadas para todo el planeta. Sin embargo, mientras la euforia llenaba las calles, en los despachos de poder de África Occidental comenzaban a dibujarse otros mapas. Las bases militares con nombres franceses rápidamente se transformaron en centros de asociación, de entrenamiento, de estabilización. Cambiaron los nombres, pero el patrón se mantuvo. Es como si en América Latina, tras las dictaduras apoyadas desde el exterior, los cuarteles se convirtieran en centros de innovación, sin que cambiara el personal de mando. El despliegue seguía, ahora más sutil, menos visible, pero igual de eficaz. El capitán Traoré, joven, directo y consciente del peso de la historia, lo dijo claro a su gabinete. Esto no es una retirada, es un simple reposicionamiento. Bajo los discursos de París, muchos en Ouagadougou sentían un asedio disfrazado de ayuda. El lenguaje se suavizaba para calmar, pero en los pasillos del poder africano circulaba otra verdad. Cuando los imperios callan, no se van, solo cambian de máscara. Esto recuerda el caso británico en la India, donde tras la independencia formal en 1947, los acuerdos económicos siguieron atando a la nueva nación a su antiguo colonizador durante décadas. En geopolítica, el silencio no es paz. Es presión, es vigilancia, es el peso invisible de decisiones tomadas lejos del continente. Cada base rebautizada, cada acuerdo con nombre nuevo, esconde el mismo juego de control. Si aceptamos la ilusión de que la retirada es real, perdemos la oportunidad de ver, y resistir, las nuevas formas de dominio que se filtran bajo la puerta, como ocurrió en el Congo cuando la retirada belga fue seguida por décadas de influencia a través de empresas mineras y acuerdos de defensa. La independencia, entonces, no es una escena grandiosa ni un evento único, sino un ejercicio constante de lucidez. Reconocer cuándo las cadenas se vuelven palabras, cuando la dependencia se disfraza de colaboración. Porque aquí lo que está en juego es la soberanía, la capacidad de elegir el propio destino y reconstruir una identidad libre de imposiciones. Como en el caso de Ghana, cuyo líder Kwame Nkrumah advirtió que la independencia política carece de sentido sin independencia económica. Pero, ¿cómo se construyen estas nuevas cadenas invisibles? El dominio ya no necesita uniforme. Se camufla en contratos, tecnología y discursos de desarrollo. Por ejemplo, una empresa extranjera puede gestionar redes eléctricas nacionales bajo el pretexto de modernización, pero con cláusulas que garantizan la prioridad a los intereses foráneos, como sucedió en Tanzania durante las reformas de la década de 1990. El poder casi nunca se desvanece, solo cambia de rostro, de nombre, de estrategia. En el Sahel, lo que muchos celebraron como el fin de la influencia francesa fue, en realidad, apenas el comienzo de una metamorfosis imperial. Cada generación, el dominio externo se reinventa. Antes se hablaba de conquista, ahora de asociación. La vigilancia se disfraza de cooperación, la ocupación se maquilla como ayuda técnica, igual que en el caso de la presencia estadounidense en Filipinas, tras la independencia oficial en 1946. La soberanía se fragmenta a través de tratados y contratos que atan el destino de los pueblos. Los discursos de independencia en público se intercambian, en privado, por compromisos que perpetúan la dependencia. Así, las grandes decisiones se toman lejos de quienes las sufrirán. En los años 70, por ejemplo, muchos países africanos firmaron acuerdos de defensa que permitieron la presencia militar extranjera indefinida, a cambio de ayuda económica o armamento.
Mientras las cámaras mostraban la retirada, surgían nuevas bases, con nombres amables, en Benín, Costa de Marfil y Senegal. Cada instalación, presentada como centro de formación o de estabilidad, es una pieza más de un círculo de influencia que se ajusta sin descanso alrededor del Sahel. Mapas recientes muestran cómo, en menos de 5 años, se han abierto más de 15 centros de cooperación militar en la región, todos con algún nivel de presencia europea o estadounidense. En París, los portavoces repiten palabras como modernización o colaboración tecnológica. Hablan de menos soldados y más innovación, de alianzas inteligentes. Pero en la práctica, la sustitución es indiscutible. Botas por drones, banderas por asesores, órdenes directas por contratos blindados. Es el mismo modelo que Estados Unidos aplicó en América Central después de los acuerdos de paz. Menos marines, más asesores y convenios de seguridad firmados a puerta cerrada. Para quienes viven allí, la sensación es otra. Muchos perciben que las potencias extranjeras nunca se retiran del todo. Solo perfeccionan el arte de controlar sin ser vistas. El ojo vigilante permanece, aunque se esconda tras discursos de apoyo y seguridad compartida. En testimonios recogidos en Malí y Burkina Faso, agricultores y comerciantes relatan cómo los controles en carreteras y la presencia de técnicos extranjeros han cambiado de uniforme, pero no de finalidad. Sin memoria histórica, las sociedades quedan atrapadas en ciclos de dependencia, adornados con nuevos símbolos y palabras. El verdadero peligro no es la salida de los soldados, sino la permanencia invisible de los mecanismos de control. Es lo que la historiadora Naomi Klein llama el capitalismo del desastre. Cada crisis es una oportunidad para reimponer condiciones favorables a los intereses ajenos. Pero algo empieza a cambiar. Surge una conciencia cívica que cuestiona esos pactos silenciosos. La resistencia no siempre se ve, pero crece entre quienes se atreven a imaginar un destino propio. En universidades, radios comunitarias y redes sociales, la pregunta sobre la verdadera independencia se repite una y otra vez, como un eco que no se apaga. La independencia real comienza cuando la ilusión de libertad se resquebraja. En el Sahel, la retirada francesa no fue un corte limpio. Fue una mutación. Un silencio tenso que abrió la puerta a una batalla más compleja por la soberanía. Los titulares globales proclamaron victoria, pero en las calles y despachos creció la sospecha. ¿Se ha marchado el poder extranjero o solo ha cambiado de máscara? Ibrahim Traoré, símbolo de la nueva era, exige lo impensable: transparencia absoluta. Ordena revelar todos los acuerdos, contratos y memorandos que durante décadas sellaron el destino nacional a espaldas del pueblo. Su consigna es clara: la transparencia como escudo frente a la presión externa. Esta decisión recuerda la de Thomas Sankara en los años 80, quien también exigió la revisión de todos los acuerdos coloniales en Burkina Faso. Los documentos emergen uno tras otro, exponiendo cláusulas de sumisión, pactos militares secretos y condiciones impuestas en nombre del desarrollo. Por primera vez, la ciudadanía puede leer, palabra por palabra, cómo se decidieron sus vidas sin consulta ni consentimiento. En asambleas populares, se leen fragmentos de contratos que cedían recursos mineros durante medio siglo a cambio de préstamos con intereses altísimos. Pero la transparencia es más que política. Es autodefensa en un terreno minado. Saber es resistir. Cuanto más visibles los acuerdos, menos espacio queda para la manipulación encubierta de intereses ajenos. En Sudáfrica, la publicación de los llamados acuerdos secretos de la era del apartheid fue un paso crucial para comprender y desmantelar los mecanismos de control económico y político. La respuesta internacional es inmediata. Voceros occidentales, a través de medios y foros globales, tachan a los nuevos líderes africanos de impredecibles, de populistas, de temerarios. La narrativa se filtra. Desafiar el statu quo es una amenaza para el orden mundial. Algo similar ocurrió en Irán tras la nacionalización del petróleo en 1951,
cuando la prensa internacional calificó a Mossadegh de irresponsable y radical. Mientras tanto, la ocupación se disfraza. Drones sin identificación surcan los cielos por seguridad. Instructores y asesores extranjeros llegan sin insignias, camuflados entre proyectos civiles. Bases rebautizadas mantienen la logística, aunque las banderas cambien en los mástiles. El patrón se repite. En el siglo XIX, los colonizadores justificaban su presencia como misión civilizadora. Hoy, la llaman cooperación técnica. La sociedad civil reacciona. Por primera vez en años, la soberanía y la dependencia son tema en mercados, radios y asambleas populares. Libertad y control ya no son solo consignas, son preguntas urgentes y personales. En las escuelas, los profesores plantean dilemas. ¿Es mejor aceptar ayuda condicionada o intentar la autosuficiencia aunque cueste más? Nuevas alianzas con Rusia, Turquía y China emergen como declaración de autonomía. No se viven como simple cambio de amo, sino como derecho a elegir el propio rumbo. La dependencia persiste, pero la elección se vuelve acto de dignidad y resistencia. Ejemplo de ello fue la reciente negociación de Malí con Rusia para la adquisición de sistemas de defensa, que, aunque genera nueva dependencia, es vista como una decisión soberana. El peligro es la complacencia. Si el pueblo baja la guardia, la soberanía se diluye en discursos vacíos. Solo la vigilancia y el debate pueden blindar el destino compartido. En la historia de Mozambique, tras la independencia, la vigilancia social y la participación en los comités de barrio fueron clave para consolidar los primeros años de autodeterminación. La transformación es más que política, es psicológica y social. Cuando una sociedad despierta y ve el control invisible sobre su historia, nada vuelve a ser igual. El cambio de mentalidad es irreversible, como ocurrió en India cuando, tras la independencia, los movimientos sociales insistieron en la educación en lenguas locales y la revalorización de la cultura autóctona. Pero el despertar no garantiza la victoria. El pulso por el control se intensifica justo cuando el pueblo empieza a comprender su verdadero poder. Las presiones externas aumentan, pero también la convicción interna. En el caso de Sudán, el despertar cívico llevó a la caída de gobiernos autoritarios, aunque la estabilidad posterior requirió más que el simple cambio de liderazgo. Cuando la resistencia se convierte en rutina, el control extranjero pierde fuerza. Al principio, la reacción internacional fue contundente. Sanciones económicas, suspensión de créditos y una presión diplomática que parecía no dar tregua. Desde París y Bruselas, las advertencias y amenazas de aislamiento llenaron los titulares con pronósticos de caos ante el quiebre del tutelaje externo. Estas tácticas se parecen mucho a las que sufrió Cuba tras la Revolución de 1959: bloqueo, aislamiento y campañas mediáticas. Sin embargo, en las calles de Ouagadougou y Bamako, la respuesta sorprendió. Los gobiernos redirigieron fondos hacia la agricultura y la energía propia. Apostaron por industrias nacionales, incluso las más modestas. Los mercados se llenaron de productos locales. El pan de mijo sustituyó al importado, y los campos de algodón ya no dependían de fertilizantes extranjeros. Este giro recuerda el modelo de autosuficiencia promovido por Julius Nyerere en Tanzania, con sus aldeas Ujamaa. Al mismo tiempo, surgió un renacimiento cultural. Las canciones cambiaron. Ahora hablaban de dignidad y reconstrucción. Murales en escuelas celebraban héroes locales, y en las plazas resonaban nuevos lemas. Nuestra tierra, nuestro futuro. La educación se transformó. La historia ya no arrancaba en 1960, sino siglos atrás, honrando la resistencia ancestral y la riqueza previa a la colonización. En Ghana, la reforma educativa incluyó leyendas y epopeyas locales, reforzando la autoestima colectiva. Esta transformación fue tanto política como psicológica. La independencia dejó de ser solo una fecha o un discurso anual. Se volvió una disciplina diaria. Comprar a productores locales, organizar festivales,
aprender lenguas propias. Cada gesto era un acto de autodefinición. La convicción colectiva, lejos de debilitarse, crecía pese a las dificultades. En Sudamérica, movimientos indígenas han demostrado cómo la cotidianeidad puede ser un acto político permanente. El costo fue elevado, la inflación subió y los medicamentos escasearon. Las importaciones se redujeron y la incertidumbre se instaló en los hogares. Pero la alternativa era volver a la sumisión, aceptar narrativas ajenas y resignar dignidad. La mayoría decidió resistir, sabiendo que la libertad exige asumir pérdidas y rechazar atajos fáciles. Es la lección de la independencia argelina. Tras la guerra, el costo social fue alto, pero la dignidad recuperada justificaba el sacrificio. En este nuevo panorama, el movimiento trascendió fronteras. En Malí y Níger, pueblos y gobiernos comenzaron a coordinarse, compartieron semillas, conocimientos agrícolas, reforzaron la cooperación militar y crearon foros para definir juntos sus prioridades. Nacieron símbolos y festivales regionales, y una visión común en la que la autodeterminación no era privilegio, sino estrategia colectiva para sobrevivir y prosperar. Este espíritu recuerda la formación de la Comunidad del Caribe, donde la cooperación regional fue clave para resistir la influencia externa. Con el tiempo, la resistencia dejó de ser solo una reacción. Se convirtió en construcción colectiva. La autodeterminación pasó de ser un sueño a una práctica diaria, afinada entre obstáculos y pequeñas victorias. En Ruanda, tras el genocidio, la reconstrucción nacional demostró que la resistencia puede transformarse en proyecto común. Pero, ¿hasta dónde puede sostenerse esta transformación ante presiones cada vez más sofisticadas? No basta con resistir. El verdadero reto es romper los viejos esquemas y crear un nuevo lenguaje de poder. En la década de los 80, los países del sudeste asiático rompieron la dependencia con Occidente al crear redes industriales propias y alianzas entre iguales. La libertad no es una meta lejana ni un trofeo que se exhibe. Es una costumbre colectiva, forjada día tras día, en gestos que parecen simples pero que, sumados, construyen resistencia. No se obtiene con discursos ni se conserva con símbolos vacíos, sino con la repetición constante de actos que convierten la rutina en una forma de desafío. De hecho, en Japón tras la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción se cimentó en la disciplina diaria de millones de ciudadanos anónimos. En pleno Sahel, la creación de la Alianza del Sahel marcó un punto de inflexión. La soberanía dejó de definirse por la expulsión de extranjeros y empezó a medirse en capacidad real, autosuficiencia y cooperación genuina entre naciones hermanas. La independencia se volvió palpable, tejida en redes concretas de apoyo y no solo proclamada en declaraciones. Las reuniones de la Alianza, transmitidas en radios locales, muestran debates abiertos sobre comercio, educación y defensa. Surgen nuevas infraestructuras. Centrales solares alimentan aldeas antes sumidas en la oscuridad. Rutas comerciales conectan ciudades antes aisladas, y cooperativas agrícolas recuperan semillas ancestrales. Cada proyecto es pequeño, pero juntos restan peso a la ayuda condicionada y refuerzan la economía local. Cada paso reduce la vulnerabilidad. Cada avance es una grieta más en el muro de la dependencia. Es lo que Amartya Sen llamó desarrollo como libertad. Cada mejora cotidiana incrementa la capacidad de decidir. Por primera vez en muchas décadas, el poder cambia de forma. Ya no se trata de dominar ni de acatar, sino de coordinar, compartir información, proteger fronteras como un solo cuerpo, decidir juntos qué historias se cuentan. La resiliencia reemplaza la obediencia, y la coordinación sustituye la dispersión impuesta desde afuera. En la historia de la Unión Africana, los avances más sólidos han venido de la cooperación horizontal, no de la dependencia vertical. Ningún sistema es más fuerte que la creencia común que lo sostiene. Cuando un pueblo despierta y reclama su derecho a decidir, esa conciencia no puede ser borrada ni sometida. Los viejos símbolos de dependencia se desvanecen, mientras la transparencia,
la participación y la vigilancia ciudadana levantan nuevas murallas invisibles contra la manipulación. Ejemplo práctico. En Senegal, los presupuestos participativos han permitido a comunidades enteras decidir el destino de sus recursos. La resistencia ya no es solo reacción, se convierte en disciplina diaria y construcción colectiva. No basta con rechazar lo ajeno, hay que edificar lo propio. Cada aldea aprende que su mejor escudo no es el aislamiento, sino la persistencia de sus actos y la memoria compartida. En Bolivia, la recuperación de la identidad indígena y la autogestión de recursos naturales han dado un nuevo sentido a la soberanía. Pero este despertar nunca es fácil. Llegan sanciones económicas, campañas de desinformación, presiones diplomáticas. El relato internacional intenta definirlos desde afuera, pero la convicción interna se mantiene. La dignidad no se negocia. Resistir implica también crear, y cada obstáculo es otra oportunidad para fortalecer la autonomía. En Irán, pese a décadas de sanciones, la autarquía ha impulsado industrias y tecnologías propias. Romper la costumbre de buscar soluciones externas resulta arduo. Durante muchas décadas, la dependencia fue reflejo casi automático. Renunciar a ese hábito es abrir el camino a un futuro verdaderamente propio, uno que resiste no por falta de enemigos, sino porque ha aprendido a sostenerse desde su raíz. En Corea del Sur, el paso de la ayuda internacional a la innovación local marcó el inicio de su despegue económico. Así, la pregunta final no es solo para el Sahel, sino para todos. ¿Quién decide cuándo la libertad es real? ¿Es suficiente la ausencia de soldados, o es indispensable el control sobre los propios recursos y decisiones? En la historia de Haití, la independencia formal no evitó siglos de injerencia extranjera y control económico. El Sahel camina hacia una nueva era, pero la transformación no está asegurada. La próxima decisión definirá si la esperanza se convierte en poder o se diluye ante viejas amenazas. El reto no es solo expulsar lo ajeno, sino crear lo propio y defenderlo día tras día. Si la convicción es la nueva revolución, ¿quién puede frenar el avance de una idea que arde en millones de mentes? En la historia de la humanidad, las ideas han derribado imperios, desde la abolición de la esclavitud hasta los movimientos por la independencia en Asia y África. Durante décadas, el poder en el Sahel se disfrazó de ayuda, se camufló de cooperación y se escondió tras bases con nombres relucientes. Pero lo que cambió no fue solo la bandera en los cuarteles. Fue la conciencia colectiva de pueblos cansados de aceptar la dependencia como destino inevitable. La experiencia de los países bálticos tras la caída de la Unión Soviética demuestra cómo una sociedad puede transformar su destino con convicción y unidad. Hoy, la libertad no es un discurso estatal ni una fiesta televisada. Es una práctica diaria. Cuestionar, vigilar, exigir claridad y construir el futuro con las propias manos. La independencia real no llega en convoyes ni se firma en despachos lejanos. Se forja en cada decisión, en cada conversación donde se desafía la narrativa oficial. En Polonia, por ejemplo, la resistencia pacífica y la autoorganización social fueron clave para recuperar la soberanía. Sumarse a esta transformación no es solo un gesto simbólico, es un deber histórico. Quedarse al margen significa entregar tu relato, tu identidad y tu futuro a manos ajenas. Involucrarse implica riesgos, sí, pero también la posibilidad única de ser protagonista de un renacimiento verdadero, de redefinir qué significa ser libre en el siglo XXI. En Sudáfrica, el fin del apartheid fue posible gracias a millones de pequeñas acciones cotidianas. Ahora te dejo una pregunta. ¿Dónde empieza la verdadera independencia? ¿En la retirada de una fuerza extranjera o en el nacimiento de una creencia colectiva? Escribe tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el Sahel avanza hacia la libertad o apenas enfrenta su reto más grande? La historia enseña que los sistemas cambian de rostro, pero las ideas persistentes son imparables. ¿Y si la próxima gran revolución no fuera una guerra, sino una convicción que nadie puede sofocar? El debate es tuyo. No dejes que otros escriban el desenlace de esta historia.
Tu voz, tu memoria y tu acción son parte